Nuestro autobús bíblico llega hoy una vez más para iniciar la marcha por el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y queremos dedicar algún tiempo a la introducción de este maravilloso libro, porque hay varias razones para ello, como vamos a destacar al avanzar en el estudio. Y nos acercamos al libro de Apocalipsis en esta ocasión con temor y temblor, no por falta primordial de confianza de nuestra parte, aunque eso es evidente, estamos seguros de ello, sino por los muchos aspectos que entran en este campo, ya que hay una falta de parte de los oyentes. Y amigo oyente, este es el 66º libro de la Biblia. Es el último, como hemos dicho, y eso indica que necesitamos conocer otros 65 libros antes de llegar aquí. Muchos de nuestros oyentes estuvieron con nosotros cuando comenzamos el estudio en Génesis hace 5 años, y es necesario tener antecedentes de un conocimiento activo de todo lo que dice la Biblia, de todo lo que se ha presentado anteriormente. Uno necesita tener cierto sentir de las Escrituras, así como también de los hechos que se destacan en ella. Y luego hay otro hecho que hace que nosotros entremos al estudio de este libro con cierta alarma, y la razón nuevamente es el clima en el cual estamos dando estos estudios en Apocalipsis. Esto no es primordialmente a causa de la era escéptica e incrédula, aunque eso es cierto, sino que es más bien a causa de estos días tenebrosos, desesperados y difíciles en los cuales vivimos. El fracaso del liderazgo en todo campo, ya sea gubernamental o político, científico o académico. Los educadores del presente ni siquiera pueden controlar las universidades. ¿Cómo pueden entonces suplir el liderazgo que necesita el mundo? También tenemos a los militares y a los grandes hombres de negocios, y los actores y actrices, y uno puede ver a esta gente en las entrevistas por televisión, y solamente necesita unos pocos minutos para darse cuenta que ellos no tienen nada que decir. Hablan mucho, pero dicen muy poco que valga la pena. Ahora debemos decir que ninguno de estos grupos y segmentos de nuestra sociedad tienen engaños en sí. En realidad son fracasos en el campo del liderazgo, porque en el presente existe esta falta de liderazgo. No hay nadie que nos guíe para poder salir de este pantano o embrollo moral en el que nos encontramos, o de los difíciles problemas que nos tienen atrapados. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Creemos en realidad que este es uno de los peores tiempos en la historia de la Iglesia. Se hace muy difícil, y a causa del gran peligro que existe hoy, el Dr. Carl Ray escribió hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, lo siguiente: «Yo tengo temor. Todos los científicos que conozco tienen temor. Están atemorizados por las vidas de ellos y están atemorizados también por la vida suya». Amigo oyente, este es el cuadro de estos días y podríamos citar muchos más. Y la Iglesia hoy no tiene ninguna solución a los problemas de esta hora en la que vivimos, lo que hace de eso algo muy difícil. Una de las cosas que se ha notado es el crecimiento fenomenal de la membresía de la Iglesia, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y eso solo por un tiempo. Pero hubo un crecimiento fenomenal de la membresía de un 20% de la población en 1884 a un 35% de la población allá por el año 1959. Ese fue el punto más elevado al que llegó la membresía en las iglesias protestantes. Y eso indicaría la posibilidad de una iglesia llena de entusiasmo para Dios. Tenía riquezas, llevaba a cabo tremendos programas, pero recientemente la iglesia ha comenzado a perder, y hoy por cierto que no está afectando la cultura de esta hora, la cultura contemporánea del presente. Estamos por cierto viviendo en días como este. El 19 de diciembre de 1968, el finado David Lawrence escribió un editorial tratando el tema de la confusión y el desorden en que se encuentra el mundo del presente. Y él lo pudo describir, pero no tuvo la solución para el desorden y la confusión en la cual está el mundo en el presente. ¿Qué cuadro el que tenemos de la hora actual? Y al contemplar a nuestro alrededor al mundo, vemos que realmente se encuentra en un estado completamente desordenado. Podríamos citar de varias fuentes relacionadas con esto, probablemente lo haremos más adelante, pero creemos que esto es suficiente para destacar el hecho de que estamos viviendo en esta clase de día. Por tanto, ha habido un renovado interés en la profecía, y como resultado, muchos hombres que habiendo demostrado muy poco interés en la profecía anteriormente, de pronto han resultado expertos en este campo de la profecía.
pero aparentemente no la han estudiado mucho, porque como dijo Sir Robert Anderson, hay algunos que han salido con extravagantes manifestaciones proféticas entre nosotros. Esto ha llevado a interpretaciones de las Escrituras de lo más extrañas y de lo más absurdas que uno puede imaginar. Esta gente hace del libro de Apocalipsis algo místico, fanático y un libro difícil de comprender. Están comenzando a establecer hechos y fechas y traducen el Apocalipsis como algo que está sucediendo ahora o que ha sucedido recientemente. Y algunas de estas interpretaciones hasta nos hacen dar risa de veras. Podríamos decir mucho más, pero solamente queremos presentar una ilustración aquí para demostrar el extremo ridículo a que pueden llegar algunas personas. En el pasado hemos utilizado otras ilustraciones, pero aquí tenemos a un hombre que se supone es un maestro de la Biblia, y nosotros hace tiempo estuvimos estudiando el libro de Amós, usted recordará. Y este hombre, pues, nos escuchó. Allí mencionamos que el Señor Jesús era el león de la tribu de Judá, y que de Judá saldría el Señor Jesús, y que Él vino como el Cordero de Dios, pero que Él regresará otra vez como el león de la tribu de Judá. Este hombre, pues, nos escribió diciendo, «De Judá saldrá el anticristo. Ustedes están equivocados otra vez». ¿Qué es lo que la Biblia dice? Dice que Él vendrá como un león rugiente. ¿Y de dónde vienen los leones? Bueno, los leones vienen del África, por lo tanto, Él vendrá del África. Amigo oyente, no creemos que alguien pueda apartarse mucho más de lo que ha hecho este hombre al interpretar la profecía así de esta manera. Esta clase de cosas es lo que censuramos en esta ocasión, porque al llegar ahora a este libro, queremos hacer una declaración tal vez un poco sorprendente, y estamos seguros que habrá muchos que no estarán de acuerdo con esto. Vamos a tratar de responder a todas estas interpretaciones extravagantes al avanzar en nuestro estudio, y vamos a demostrar que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más sensatos que existen en la Biblia. Permítanos hacer esta declaración un poco sorprendente. El libro de Apocalipsis no es un libro difícil. Los liberales han tratado de hacer de él esta clase de libro, diciendo que es un libro muy difícil. Es un libro simbólico, difícil y complicado de comprender, y por supuesto los premilenaristas del presente en general están tratando de demostrar que este es un libro extravagante y quizá absurdo. Pero en realidad, amigo oyente, no es un libro difícil. Es el libro mejor ordenado de la Biblia, y no hay ninguna razón para entenderlo mal. En primer lugar, queremos decir que no hay ningún otro libro en la Biblia, y vamos a tratar con esto al seguir más adelante en nuestro estudio. No hay otro libro, pues, en la Biblia que sea tan ordenado como es el libro de Apocalipsis. Esto es lo que queremos decir. Este libro se divide a sí mismo, como ya hemos de ver. Juan dice que a él se le ha indicado que debe escribir las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que serán, o sea, pasado, presente y futuro. Y luego usted verá que este libro se divide a sí mismo, como no lo hace ningún otro libro, en una serie de 7, y cada uno es tan ordenado como lo puede ser. Y usted descubrirá que ningún otro libro en la Biblia se divide a sí mismo de esta manera, si es que prestamos la debida atención a la forma en que el libro está escrito. Ahora hay otra cosa más que necesitamos, y estamos diciendo esto a manera de introducción. Al entrar luego en este libro, vamos a demostrar todo lo que decimos. Hay aquellos que afirman que este libro es todo simbólico, y que uno en realidad no lo puede comprender, es más allá de nuestro entendimiento. Y amigo oyente, el libro de Apocalipsis tiene que ser tomado literalmente. Y cuando es un símbolo, será indicado, será declarado así, y será algo simbólico de la realidad. Y la realidad será algo mucho más real que los símbolos, por la sencilla razón de que él utiliza un símbolo para describir una realidad. Y eso es importante. Más aún, es de suma importancia el seguir esto, ya que debemos permitir que este libro de Apocalipsis nos diga lo que quiere decir. A causa de esto, no tenemos ningún derecho de ir al libro de Apocalipsis y tratar de sacar de él algunos de estos maravillosos cuadros que nos presenta Juan, y algunos de ellos son en realidad simbólicos, pero simbólicos de una realidad que no es una realidad que está teniendo lugar ahora. Pero antes de entrar en esto, permítanos decir algo más, y luego desarrollaremos esto más adelante. El libro de Apocalipsis es profético del futuro. Cuando fue dado, todo allí era profético, y todo miraba hacia el futuro, aun comenzando con el Cristo glorioso resucitado.
Él pudo verle a Él como es en el presente. Pero esa es una visión que fue dada, y ya que fue una visión dada, Él tuvo que escribirlo como una visión que fue, es decir, en el pasado. Pero era una visión del Señor Jesucristo como Él es hoy. Así es que la iglesia se nos presenta ante nosotros en un cuadro de 7 iglesias que en realidad existían, que eran iglesias verdaderas, y uno puede visitar esos 7 lugares, y hay algunos que han pasado mucho tiempo visitándolas, y más de una vez también, porque esto es algo realmente maravilloso, y hace que estas iglesias vivan para nosotros en el presente. Y uno puede ver y admirar y contemplar las ruinas de esto en el presente, y puede apreciar cómo Juan estaba hablando a una situación local, estaba dando la historia de la iglesia. Y luego, al comienzo del capítulo 4, la iglesia ya no se menciona más. En realidad, no se menciona más en el libro de Apocalipsis. Ahora alguien quizá nos diga, ¿quiere usted decir con eso que ya deja de existir? Bueno, sale de esta tierra y va al cielo. ¿Y qué es lo que le sucede? Bueno, la iglesia llega a ser la esposa de Cristo. Y usted va a poder ver a la esposa en la última parte del libro de Apocalipsis. No es ya la iglesia. Ahora es la esposa que va a ser presentada a Cristo. ¡Qué cuadro, amigo oyente, es este! Y luego, comenzando con el capítulo 4, todo se expresa definitivamente en el futuro, donde nos encontramos ahora. Así es que, cuando alguien trata de sacar del libro de Apocalipsis alguna visión en cuanto al hambre, o a la guerra, o cosas por el estilo, simplemente no encajan, no le da ningún resultado. Así es que debemos permitirle a Juan que nos diga las cosas tal cual son. Y amigo oyente, necesitamos permitirle a la Biblia que nos hable de esa manera. Hay algunos que sacan de aquí ideas realmente absurdas y extravagantes. Esa es la razón por la cual entramos a este libro con mucho temor y temblor. Ahora, lo interesante de notar aquí es que la profecía está siendo desarrollada en el presente. Las grandes doctrinas de la Iglesia han sido desarrolladas en ciertas épocas. Al principio fue la doctrina de las Escrituras, de la palabra de Dios. Luego fue la doctrina de la persona de Cristo, o sea, la cristología. Después, la doctrina de la salvación. Y así podemos seguir, y ahora estamos viviendo en un día cuando la profecía está siendo desarrollada, y tenemos que poner mucho cuidado a quién escuchamos decir esto o aquello. Cuando los peregrinos salieron para América, el pastor de la ciudad de Leiden, Holanda, les recordó algo que quisiéramos citar ahora. Dijo, «El Señor tiene muchas verdades aún que presentar de su santa palabra. Lutero y Calvino eran luces brillantes en sus épocas. Aún así, no penetraron la totalidad del consejo de Dios. Estén listos para recibir cualquier verdad que sea dada a conocer a ustedes de la palabra escrita de Dios». Ahora Dios no está revelando su verdad dándole a usted una visión o un sueño o una nueva religión. Dios hoy está revelando sus nuevas verdades de su propia palabra. Así es que necesitamos tener mucho cuidado con lo que es. El siglo XX ha sido testigo, como hemos dicho ya, de un renovado interés en la escatología. Esa es la doctrina de las cosas postreras, o en el lenguaje común, de la profecía. Especialmente desde la Primera Guerra Mundial, se dieron grandes pasos en el campo de la profecía, y en especial en las últimas 2 décadas del siglo XX. En realidad, se le ha dado nueva vida a esta fase de las Escrituras. Toda esta atención ha enfocado la luz de un estudio más profundo en el libro de Apocalipsis. Aún en esta serie en la cual pasaremos 3 meses, vamos a tratar de evitar los escollos de intentar presentar algo nuevo y novedoso, solo por tratar de ser diferentes. Del mismo modo, trataremos de no repetir continuamente expresiones muy conocidas. Hay muchas obras que tratan del libro de Apocalipsis que son sencillamente una copia a carbón de otras obras. Pudiéramos tener más libros en nuestra biblioteca sobre el libro de Apocalipsis que sobre cualquier otro libro de la Biblia. Pero la mayoría de ellos no son otra cosa sino una copia de algo que ya se había escrito anteriormente. Por tanto, no era necesario escribirlos. Y hablando de esto, amigo oyente, recordamos que tenemos notas y bosquejos que le enviaremos a cualquier persona que nos escriba, y usted va a necesitar esto para seguir la marcha de este estudio. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a dedicar más tiempo a esta introducción y esperamos poner nuestro pie en el umbral de este libro antes de concluir este estudio. Presentaremos las diferentes teorías de interpretación del Apocalipsis. Existen en realidad 4 teorías diferentes de interpretación y vamos a considerarlas, Dios mediante, en la próxima oportunidad.
Ahora hay otro peligro que debemos tratar de evitar, y es el peligro de pensar que el libro de Apocalipsis puede ser presentado en un gráfico. Queremos decir esto porque tenemos un gráfico, pero no lo vamos a usar en este estudio, y le diremos por qué. Un gráfico por lo general es demasiado complicado si uno coloca todo lo que debe poner allí, y entonces nadie lo entiende. Por otra parte, si es tan sencillo que uno puede llegar a comprenderlo, entonces no le dice a uno lo suficiente. Ese siempre ha sido el peligro que tenemos. Tenemos varios gráficos que diferentes personas nos han enviado, hombres en los cuales tenemos mucha confianza, y uno de ellos es tan complicado que uno necesita otro gráfico para poder entender el gráfico mismo. Así es que no vamos a estar usando gráficos, pero trataremos de indicar los diferentes períodos o las diferentes etapas al avanzar en nuestro estudio. Presentaremos un cuadro completo porque la Biblia comienza no solo con una vista global, sino con una vista universal. Dice, usted recuerda, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el libro de Apocalipsis es otro libro que no es solo un libro global, sino un libro universal. Demuestra lo que Dios va a hacer con su universo y con sus criaturas. No hay ningún libro que se le asemeje. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el primer capítulo de Apocalipsis para mantenerse al tanto de lo que diremos cuando demos inicio al estudio de este maravilloso libro. Todavía nos encontramos en los preliminares, dada la tremenda importancia de este libro, y tan pronto demos un enfoque apropiado a lo que tenemos por delante, entraremos directamente a considerar las verdades bíblicas de tanto valor para nosotros. Es nuestra oración que la presencia de Dios inunde su vida ahora y siempre.